Hola compañeros y compañeras de Una Visión para ti. Yo soy Antonio de Granada, España. Mi fecha de abstinencia sigue siendo el día 19 de abril del 2019, por la gracia de mi Poder Superior y espero que por muchos años. Junto a mi compañera Priscila y el Poder Superior, queremos presentar la Junta de Compañerismo del día hoy, 12 de julio del 2020. Las compañeras Marianela, Mar y Kena nos van a compartir su experiencia. Marianela nos va a hablar de los pasos del 1 al 3. Mar nos va a hablar del cuarto al noveno. Y Kena nos va a hablar del 10, 11 y 12. Por el orden indicado, la compañera Marianela nos va a hablar de los pasos 1, 2 y 3. Te escuchamos, Marianela. Hola queridos compañeros de Una Visión para ti, soy Marianela, comedora compulsiva en recuperación desde el 7/7 del 19. Gracias al poder, al amor y la gracia de Dios, a ustedes y sus compartires, a todos los que hacen que la cadena funcione y a mi madrina. Agradezco Una Visión para ti la oportunidad de hacer este servicio contándoles cómo he vivido los pasos del 1 al 3. Espero que la liberación sobre mi comer compulsivo desde hace más de un año sea testimonio del poder, del amor, del poder superior, como lo concibamos, y que transmite esperanza a los que sufren por el comer compulsivo. Bueno, les explico un poquito de mi infancia y luego sigo con los pasos 1, 2 y 3. Cuando niña fui delgada hasta los 10, 11 años más o menos, pero ya en mi mente yo tenía la compulsión desde mucho antes. Yo me acuerdo de subirme en los muebles de la cocina de casa de mi mamá a buscar chucherías como con unos 6 años más o menos. También recuerdo cuando íbamos de vacaciones y los primos y mis hermanos comían una arepa y mientras que yo en mi mente sufría porque sabía que no quedaba satisfecha con una. Y yo como niña pues pedía más y los adultos me decían, pero ¿dónde te cabe? Fíjate que los demás se comen solo una, o sea, todos los demás niños, ¿no? Entonces yo aprendí allí a sentir culpa por querer más. Y esta fue una sensación que me acompañó hasta que llegué a los 12 pasos, pues. Cuando niña también sufrí un poco de bullying, pero yo no era una niña pasiva, o sea, yo me defendía, yo era muy asertiva y me guindaba a pelear con el que se metiera conmigo, ¿no? Eso generó como una necesidad de justicia, de estar a la defensiva y bueno, de hecho a posteriori estudié derecho y bueno, cuando niña también defendía a los que sufrían de bullying, a otras personas. En los juegos yo asumía como el control y si otros niños se peleaban, yo era quien decía quién había hecho mal, por qué y yo creo que ahí ya se asomaba la necesidad de controlar. En mi casa mi hermana era lo opuesto a mí, era una niña muy delgada, tenía problemas con la comida, ciertos sabores. Entonces ella me pasaba por debajo de la mesa para que no la regañaran si dejaba comida, ella me pasaba pedazos de su comida, pues de su carne o de lo que estuviera comiendo, una papa, no me acuerdo. Pero sí me acuerdo de que me pasaba comida. Y yo pues la ayudaba, yo le estaba haciendo un favor y me comía todo eso. Y también recuerdo cuando mi papá llegaba del trabajo, luego de que todos ya habíamos comido, ya habíamos cenado, y yo siempre estaba dispuesta a acompañarlo en la mesa, pero ya saben que era para comerme los sobros, ¿no? Yo disfrutaba comiéndome los de mi hermana durante el día y después los de mi papá cuando llegaba en la noche. Y bueno, a pesar de todo esto que les estoy contando, yo tuve una infancia muy feliz, llena de juegos, de amigos que aún conservo, de tener todas mis necesidades satisfechas, educación, vacaciones, en fin. Yo tuve lo que dicen por ahí, es amor, comida y ropa limpia, ¿no? Yo era una niña también diligente, sentía que tenía autoestima, porque a pesar de mi redondez, pues era una niña que era buena estudiante, era muy activa, nadaba, montaba bicicleta, jugaba béisbol con mis amigos, hasta que me empezaron a llamar la gorda. Entonces, para los que no lo saben, en Latinoamérica a la gente la llaman no solo por su nombre, sino también como lucen. O sea, la india, la china, pelo lindo, en fin. El mío era la gorda y eso tenía un peso fortísimo en mi mente
porque hasta incluso mis padres me llamaban así, ¿no? Igualmente les cuento que, bueno, yo tengo dos hermanos, una hermana y un hermano. Y mi mamá en mis ojos siempre favorecía a los otros dos. Yo les tenía muchos celos cuando estaba chiquita, ¿no? Y bueno, cuando crecí, mi mamá me explicó, porque yo siempre le decía, tú los favoreces más a ellos, tú los quieres más a ellos, o lo que sea, ¿no? Y mi mamá me explicó que desde que yo era una bebé, yo parecía no necesitarla, que yo nací rápido, caminé rápido, aprendí a hablar y a vestirme rápido, y que ella me dejó de amamantar porque yo era una niña muy voraz. Y entonces, bueno, lo que puedo concluir es que quizás desde ahí ya yo venía con la compulsión. La relación con mi mamá fue siempre, que era mi autoridad directa, fue siempre conflictiva. Aunque podíamos hablar y muchas veces coincidíamos en las maneras de ver la vida y las cosas, yo sospecho que ella tiene una personalidad compulsiva también, aunque eso no viene al caso, ¿no? Pero lo que sí viene al caso es que nuestras maneras de ser chocaban y yo la confrontaba muchísimo. Ella fue la que me llevó a los 11 años a ver el nutricionista y me acuerdo de llorar, bueno, horrible, cuando pasaba el heladero y todo el mundo, mis amigos, mis hermanos, todo el mundo iba a comerse su helado y yo en la distancia lloraba porque ya con 11 años pues yo estaba a dieta. Y, y bueno, eso fue como un resentimiento que tuve ahí por mucho tiempo hasta que llegué a los 12 pasos y bueno, y ahora la entiendo y la valoro y en fin. En mi adolescencia y juventud empecé a oír frases como, ay, qué linda eres, pero qué gorda, o me casaría contigo, pero tienes que hacer una dieta primero. Entonces, bueno, yo desarrollé un miedo a la intimidad horrible. Mi mundo estaba como disociado, estaba como o sea, yo pensaba que no merecía amor de una pareja y que tenía que ser flaca para poder tenerlo. Entonces, bueno, aquellos que se atrevían y me pedían que fuéramos novios, aunque estuviese gordita, los rechazaba. Y, y bueno, yo aquí ni siquiera era gorda, o sea, era gordita. No era una gorda mórbida como llegué a ser, sino era una gordita. Pero bueno, yo soy de Venezuela y hay unos ciertos parámetros de belleza culturales que lamentablemente, bueno, las gordas no merecen ni tienen derecho a nada. Así que bueno. Bueno, ya cuando me gradué conocí por fin a mi primera pareja y lamentablemente comentó sobre mi cuerpo. Entonces, mis peores miedos se hicieron realidad. Las relaciones que siguieron fueron como celotípicas, pasajeras. Bueno, ya para este punto yo creo que ya yo le había cerrado la puerta al poder superior y yo iba por el mundo sola, haciendo dietas, probando pócimas, hierbas, pastillas milagrosas, gimnasios, psicólogos y psiquiatras, nutricionistas mil. También me fumaba 2 cajetillas de cigarros al día y trabajaba compulsivamente. O sea que la compulsión se iba por ciertas venas, ¿no? No solamente por la comida. Por allá como a los 27 años me gané una beca y me vine al Reino Unido a estudiar y conocí a mi actual esposo, ¿no? Un inglés que jamás en su vida me comentó sobre mi cuerpo. Yo me sentí con él profundamente amada, feliz, amada por primera vez en mi vida, realmente. Él me miraba y me amaba más allá de mi peso, más allá de mí. Y yo creo que me siguió amando a pesar de que seguí poniendo peso y a pesar del sufrimiento que le causé y a pesar del odio que yo le tenía a mi cuerpo. Entonces, bueno, luego me casé y descansé de las dietas, pero entonces di rienda suelta al comer compulsivo. Y después de tener mi hija hace 12 años, intenté una dieta de merengadas y bajé como 20 kilos, pero lo subí en 3 meses. Y también traté el Slimming World y el Weight Watchers, pero yo de verdad ya no podía hacer más, o sea, bajaba 5 kilos y ya no pude hacer más dieta. Ya no podía parar de comer. Ya la adicción, bueno, o sea, crecía tanto en mi cuerpo, en mi mente y en mi espíritu. En mi cuerpo porque los kilos y las dolencias físicas, bueno, eran patentes, ¿no? Diurnas, nocturnas, bueno, a todo tiempo. En mi mente porque tenía esa demencia sutil de pensar en comer, sufrir por comer, culpable por el atacón, planeando la dieta que no se cumplía, tratando de esconder mi necesidad de comer más y más.
Y finalmente en mi espíritu también porque dejé de congregarme, de congregarme y también de socializar con amigos. Ya no tenía ganas de hacerlo, ¿no? Esta enfermedad es horrible. Que tenía un problema con la comida y quería terminar con aquello. Nunca pensé en el suicidio como tal, pero yo quería acabar con aquello. Yo quería que me durmieran, que me metieran en un spa donde no tienes comida a disposición, o sea, lo que sea. Pero lo cierto era que yo, o sea, quería terminar aquello, pero no quería dejar de comer. Y esto lo sé porque hace 5 años más o menos yo viajé a Venezuela a ver a mi familia y pensé en hacerme una operación para reducirme el estómago, la manga gástrica. Y tenía el dinero, los exámenes, todo listo, ya había visto al médico como 3 veces, o sea, todo. Pero yo eché todo hacia atrás y dije que era porque tenía miedo a morirme y dejar a mi hija sola y en fin. Pero eso fue lo que le dije a todo el mundo. Pero en realidad, cuando el médico me dijo que jamás podría volver a beber a tragos grandes el agua o que todo tenía que ser a sorbitos chiquitos, que no podía tomar gaseosas, bueno, ahí yo cancelé todo. Y la razón no era mi hija, era porque no podía tomar Coca-Cola Light, que era una de las sustancias más adictivas para mí. Tenía tal obsesión con el control y la perfección que siempre estaba agotada, siempre estaba molida porque hacía todo por todo el mundo y me recompensaba con comida. No ponía límites sanos y bueno, después decía la vida es muy corta y pum, me comía la torta o lo que fuera. Yo siempre estaba para ayudar a los amigos y resolverles los problemas, batallar los derechos de mis clientes, los míos propios. O sea, yo era la típica que me peleaba con todo y con todos, pero siempre con ese deseo de justicia. O sea, no era que era fastidiosa por ser fastidiosa, sino que tenía argumentos y tenía, o sea, habían razones por las cuales, pero yo me empecinaba y eso a costa de la progresión de mi enfermedad. Luego, así, creo que fue la primavera del 2019, una prima de Venezuela me habló que existía algo de comedores compulsivos y empecé a averiguar y efectivamente fui a un par de reuniones que quedaban como a media hora de mi casa. Todo esto fue antes de comenzar con un PTV. Allí por primera vez vi otra perspectiva. Para mí fue un alivio saber que no estaba loca, sino que era una adicta, o que mejor dicho, la locura se debía a la adicción a la comida. Lo que yo tenía en la mente era lo que mi abuela llamaba una tribulación. Yo tenía una tribulación constante, no tenía paz, vivía en un sufrimiento sin fin, una vida de malestar, de dieta en dieta y buscando una solución que vino a llegar hace un año y pico. Después de, bueno, tengo 47 años ahora. Paralelamente a estas dos reuniones de comedores compulsivos, me puse en contacto con quien es mi madrina actualmente y con ella pues nos conocimos en la universidad hace más de 30 años y fuimos testigos mutuos de nuestro subir y bajar de peso, ¿no? Y como nos teníamos en Facebook, pues yo la vi un día delgadísima y le escribí y empezamos a entrar en conversaciones, me pasó el mensaje, me habló de UPTV y la necesidad de tener el libro de Alcohólicos Anónimos, en fin, discutimos muchísimo mientras llegaba el libro. Y antes de empezar la abstinencia, ¿no? Muchas preguntas me las respondió y bueno, eso eran conversaciones y conversaciones que me dejaron muy claro el paso uno. Yo no tenía control sobre la comida, para nada. Y a pesar de que yo sentía que tenía una vida completa, también era una vida inmanejable. Em, Aquí fue donde me di cuenta que esta adicción a la comida era una enfermedad progresiva que me inhabilitaba para tener una vida feliz, una vida buena. Y que esta enfermedad no iba a parar hasta que yo me muriera. O sea, era progresiva e incurable. Ya no era yo la gordita linda de cuando estaba chiquita o joven, sino era una obesa mórbida y tenía colesterol alto, necesidad de férulas en las manos para dormir, tenía una mordida muy fuerte y me dolía la cabeza, amanecía con dolores de cabeza, roncaba, necesitaba plantillas para caminar, se me inflamaban los pies, en fin, tuve episodios de tensión alta, terrible. Con todo lo que les estoy contando, mi primera reacción de cuando mi madrina me explicaba lo de tener una vida inmanejable era negar que mi vida era inmanejable. O sea, yo soy exitosa en mi trabajo, yo tengo un marido que me ama, yo esto, yo aquello, pero mi madrina me sugirió que mirara más allá
Y allí fue cuando vi con honestidad que sí era inmanejable, porque yo hacía infelices a los míos, porque por una cantidad de cosas, ¿no? Yo tenía a mi hija como oprimida. Yo, por ejemplo, le decía a mi hija cuándo cortarse las uñas, cuándo todo. Y si no hacían lo que yo decía, se enrarecía el ambiente y les amargaba la vida. O sea, a mi esposo yo le decía cuando tenía que salir a trotar para que llegara a tal tiempo, para que descansara, para que se bañara, para que nos sentáramos a comer. Y yo nunca veía su necesidad. O sea, su necesidad de repente quedarse 10 minutos más porque se encontró con un amigo o por cualquier cosa. O sea, yo sencillamente le pegaba el grito. La comida está servida. Y si no bajaba, bueno, yo me sentaba a comer y punto. Entonces, sin embargo, yo lo tenía todo. O sea, yo vi más allá y yo me di cuenta que a pesar de que lo tenía todo, yo tenía una infelicidad crónica. Y eso fue lo que me hizo ver mi madrina. Y para el resto del mundo yo tenía una vida bien manejada, pero cuando observé en la intimidad de nuestras conversaciones y todo eso, pues yo lo que veía era un flujo de miseria a puerta cerrada. Y así llegamos al paso 2: creer en un poder superior a nosotros mismos que puede devolvernos el sano juicio. Porque yo lo que quería era control, control, yo quería controlarlo todo. Y aquí en el paso 2 me di cuenta que no. Entonces, ya yo me había dado cuenta de muchas cosas de mi vida inmanejable, de la adicción, y yo lo que estaba era por el sano juicio. Yo quería sano juicio, yo quería lo que tenía mi madrina. Yo sabía que no era una persona sana, que yo no comía como comían las personas sanas, que yo comía por alegría, por tristeza, por a escondidas, que yo necesitaba intercambiar entre dulce y salado. Yo pensaba tanto en la comida que, o sea, la actitud en general hacia la comida era un maltrato hacia mí misma. Yo lo sabía, pero no sabía cómo salir de allí. Entonces, yo me fui como olvidando de mí, era como una entidad viva que comía, vivía sin Dios, sin mente o con una mente enferma, horrible, durísimo. Llegué como hasta 110 kilos, hasta 110 kilos y y mido unos 60 centímetros. Y bueno, ya llegué casi como a talla 24, ya la 22 me quedaba apretada, o sea, ya iba para 24. Y una vez me acuerdo que me vi en una vidriera y no me reconocí y terminé sentada en un banco comiéndome un helado y llorando. O sea, no me reconocía, pero tampoco podía parar de comer. Entonces, al llegar al paso 2 me di cuenta que todo lo que había tratado de hacer antes eran paños calientes o intentos de solucionar uno de los componentes del problema y siempre dejaba de lado lo espiritual. Y yo tenía un concepto de Dios porque yo fui criada católica, pero era un Dios todopoderoso, lejano y ocupado en otras cosas más trascendentes que mi manera de comer. Y yo le pedí a Dios como quien pide, quiero ganarme la lotería, pero no compro el ticket. O sea, yo quiero ser flaca, pero no quería dejar de comer o comer de una manera disciplinada. Em, También le pedía como si mi poder superior fuera mi esclavo. Y en cambio ahora le pido que se haga su voluntad y no la mía, porque entendí en el paso 2 que Dios tiene un plan para mí mucho más benevolente del que yo puedo soñar. Y aquí le pedí que, bueno, que me devolviera el sano juicio y tuve fe de eso, tuve fe de nuevo. Así llegué al paso 3, redescubriendo y redefiniendo mi poder superior, que ahora sería más cercano, más íntimo, más amigo. Casi como un compinche, como decimos en Venezuela, que tengo que estar conectada a toda hora con él. Em, yo sola nunca pude y ahora lo que estoy tratando es dejar que mi poder superior me guíe un día a la vez. Yo estoy segura que el poder superior inspiró a quienes escribieron el libro azul de Alcohólicos Anónimos, que es un manual de principios espirituales prácticos que me permite recuperarme de este mal incurable, de aliviarme de la obsesión y de devolverme la sanidad. Yo sé que es así, tengo la certeza de que mi poder superior, o sea, me lo ha demostrado. A mí se me había olvidado, pero cuando yo empecé a buscar para tener un bebé, me hice todos los exámenes porque no concebía y me dijeron que no podía, que yo no podía tener aquel hijo y yo lo soñaba, yo lo quería, bueno, aquello fue una tribulación para mí. Y me acuerdo que en aquel entonces yo conocí un pastor que oraba por mí y me decía, yo le decía, ya es que es imposible, no puedo tenerlos, ya me hicieron todos los exámenes, ya
Yo lloraba y él me decía, confía que si es la voluntad de Dios y es para ti tener un hijo, lo vas a tener. El bebé va a venir, aunque te hayan dicho que no puedes. Y él seguía orando por mí y me decía que le diera, que le diera gracias por su voluntad a Dios. Y yo en aquel entonces decía, pero bueno, ¿qué está hablando este hombre? Pero a las pocas semanas de rendirme a la voluntad de mi poder superior y de decirle si es tu voluntad que yo tenga a mi hija o mi hijo, pues bueno, yo me hice 5 exámenes cuando salí en estado, 5, y no lo podía creer. Y fui para el médico que me había dicho que no podía tener hijo con los 5 tests. Y, y yo sé ahora que concebir bajo la ciencia era imposible para mí, pero no para la fe. Igualmente con el poder compulsivo. Con ese recuerdo fue que decidí rendirme nuevamente a dar las gracias sin ver. Oré con mi madrina la oración del paso 3 y empecé la jornada de por vida, donde trato de cancelar mi ego, mis esfuerzos de hacer las cosas a mi manera y controlar y dejar que Dios guíe mi vida. Sé que esta jornada implica el famoso adiós rogando y con el mazo dando o pico y pala que otra amiga y compañera dice en UPTV. Pero Dios me regaló la abstinencia y con ella estoy mucho más consciente de mis defectos de carácter, de mi comportamiento hacia la comida, el amor hacia los otros, la necesidad de servir, de poner límites y de mi y de caminar con mi poder superior cerquita todo el tiempo y un día a la vez. Antes de terminar, quisiera decirles que siempre he defendido la autodeterminación, el libre albedrío y la libertad. Y yo pensaba que eso era hacer lo que me daba la gana. Fumaba tanto como quería, bebía todo lo que se me antojaba, aunque nunca tuve un problema con el alcohol. Y por supuesto, comía todo lo que quería cuando lo quería. Y ahora, a mis 47 años, entiendo que la libertad está asociada a ser libre de la adicción a cualquier sustancia. Y para eso solo necesité creer sin ver, tener buena voluntad de hacer lo que me toca a diario y vivir guiada por mi poder superior, por la voluntad de mi poder superior y no la mía. Porque la mía es definitivamente incompleta, finita y adicta. Y la de mi poder superior es perfecta y me lleva a puerto seguro. Gracias por escuchar. Muchas gracias, Marianela, por tu compartir y por tu fotografía. Ahora, siguiendo el orden, la compañera Mar nos va a hablar de su experiencia de los pasos del cuarto al noveno. Adelante, Mar, te escuchamos. Muy buenos días, queridos compañeros. Hoy de nuevo compartiendo servicio en la Junta de Compañerismo de este bendito domingo. Soy Mar de León y soy comedora compulsiva, con fecha de abstinencia desde el día 15 del 10 del año 2018, por el amor, por la voluntad y por la misericordia infinitas de mi poder superior. Voy a compartir sobre los pasos del 4 al 9 y agradezco muy mucho al compañero Antonio de Granada que me invitó y a Priscila. Bueno, pues os quiero contar, bueno, un poco de mi historia como comedora compulsiva y cómo me empecé a dar cuenta, ¿no?, de que algún problema tenía referente a la comida. Yo fui toda la vida, bueno, pues una persona que fui muy mala comedora, no me gustaba la comida, como digo yo, en la mesa, siempre andaba picoteando fuera de hora y, y me gustaba, bueno, pues las cosas dulces, las cosas con sabores especiales. Y claro, cuando llegaba la hora de comer, pues casi nunca tenía hambre. Aparte de que no me gustaba la verdura, no me gustaban las legumbres y bueno, muchas comidas, ¿no?, que había que no me gustaban. Bueno, mi problema de sobrepeso pues empezó ya cuando fui mayor. Cuando fui joven no fui una persona obesa. Sí, siempre fui una persona sobrada de kilos, porque aparte de todo yo tengo una medida de altura de 1,45 y bueno, pues los kilos enseguida me redondean. Pero realmente mi problema de obesidad pues comenzó después del nacimiento de mis hijos. Ahí empecé
a tomar peso en los embarazos y luego nunca lo solté. Un día, bueno, pues por casualidad, porque yo nunca me quise poner a dieta, nunca me interesaban las dietas ni nada bueno, que me hiciera fijarme en lo mal que comía. Y un día, por casualidad, pues fui a una reunión de comedores compulsivos en Oviedo. Y en aquel día me di cuenta, ¿no?, de mi gran problema y de que como tenía bueno, pues todas las características de una persona alcohólica compulsiva y adicta a la comida. A partir de ese día, bueno, pues empezó mi peregrinar en OA regular y bueno, fui haciendo cosas y fui entendiendo otras, pero realmente no estuve nunca dispuesta a tomarme en serio este problema. Hasta que poquito a poco pues lo tuve que hacer y no me quedó otro remedio. Y bueno, pues gracias a Dios que me condujo siempre con las mejores personas, las mejores madrinas y las mejores ganas que siempre tuve de poder salir adelante. Después de varios años bueno, de tener muchos altibajos, un día me topé con una visión para ti. Y desde ese día pues no puedo estar más que agradecida a mi poder superior que me trajo hasta aquí medio en bromas, como digo yo, y realmente acepté una realidad que hoy para mí es lo mejor que pude haber hecho en la vida. Empiezo con mi cuarto paso, como es que me corresponde en este servicio del día de hoy. Y bueno, para empezar con este cuarto paso, pues tengo que hacer alusión al primero y al día que encontré a una madrina perfecta para mí en aquel momento de mi vida. Ya desde el primer día, desde el primer momento en que acepté lo que tenía que comer y acepté mi enfermedad y supe que tenía que ponerme en serio a ello, pues empezó para mí a nacer dentro de mí, aparte de los primeros principios espirituales de los pasos 1, 2 y 3, la honestidad, esperanza y la fe en que podría con ella. Cuando yo llegué al cuarto paso, ya estaba pues muy llena de valor, ¿no?, para enfrentar lo que fuera el cuarto paso. No tenía miedo. Yo había hecho algunas veces cuarto paso en el grupo de OA y también el grupo de Al-Anon al que pertenezco, y realmente, bueno, no me fue fácil porque eran largos, extensos, de contar pues muchas cosas, de sacar muchas cosas ahí de dentro, que realmente pues yo me preguntaba que para qué revolvía yo tanto en cosas que me habían pasado, si total quedaban escritas en un papel y no sabía qué hacer con ellas. Era como contar una historia y casi siempre era una historia de cosas tremendas, de cosas terribles. Bueno, de cosas que bueno, pues me revolvía. Y realmente cuando empezaba así por un tiempo, luego tenía que parar, no podía continuar. Pero aquí no me sucedió lo mismo. Lo primero porque aquí fue todo muchísimo más fácil. También porque tenía una abstinencia ya completa. Tenía un tiempo ya en el que yo estaba pues mejorando en todos los aspectos de mi vida y estaba agarrada muy fuerte a la mano de mi poder superior y tenía la plena confianza en él y el valor necesario para empezar. Así que empecé sin miedo, sin ningún temor. Pero ¿cuál fue mi sorpresa al ver lo fácil que me lo puso mi madrina? Facilísimo. Porque bueno, pues empecé con los resentimientos que yo creía que eran más fuertes, los que más me habían afectado siempre en la vida, como fue pues contra mi trabajo, contra mis padres
y contra mi exmarido. Esos eran los más fuertes. Y, al escribir de esos tres, y tampoco demasiado, y al rellenar la columna de en qué me afectó, y bueno, pues hacer cruces en casi todas las líneas, pues se me enviaron las 4 últimas preguntas donde tuve que hacer examen de conciencia sobre mí misma. Y ahí me empecé a dar cuenta de mis grandes defectos de carácter: el egoísmo, la autocompasión y el miedo. Esos defectos pues estaban latentes en todas las cosas que me habían ocurrido, en todos los resentimientos, y, entonces fue cuando me empecé a dar cuenta de cuáles eran realmente mis defectos de carácter, mis tabúes y todo lo que tenía dentro ahí que me estaba bloqueando. Así que seguí haciendo resentimientos que ya fueron, bueno, pues más suaves, ya de otras personas un poquitín más lejanas a mí. Y me fue pues muy fácil porque realmente pues me sentí esa persona llena de defectos, pero arropada por la mano de mi poder superior y con una madrina que exactamente pues me hacía ver que bueno, que no hacía falta revolver tanto, sino que yo viera mi parte y barriera mi parte de la acera, como ella me decía. Y bueno, pues la verdad es que no me fue demasiado difícil, gracias a Dios. Bueno, compañeros, pues prosigo. Después de este tiempo que estuve escribiendo resentimientos, que bueno, tampoco fue muy largo. Bueno, pues un día me dijo mi madrina: no tienes más resentimientos. Dije: no, ya no escribo más resentimientos, ya no quiero, porque en cada resentimiento, pues claro, solo vuelvo a ver mis propios defectos, La historia que yo contaba, la película que yo tenía en la cabeza, pues estaba basada todo en mis resentimientos y ya lo había visto claro. Pero bueno, pues como os digo, estaba envuelta en un gran valor, protegida de la mano de Dios, y tenía la buena voluntad y la suficiente humildad como para ver qué podía hacer con aquellos defectos, con todos estos defectos, y qué puedo seguir haciendo, porque aún sigo. Ahora en paso 10, pues cada día tengo que seguir con ellos, hasta que se me ablanden un poco más y así. Espero que se me ablanden más y más. Sé muy bien que no se quitarán, como así me lo aclara bien los pasos 6 y 7. Nunca se van a curar del todo, siempre van a surgir, pero se van a equilibrar, se van a remover. Esa era la palabra exacta: remover. Porque la traducción al español de el remover se tradujo en quitar, pero no, realmente no se quitan, se remueven, se ablandan, se equilibran, y bueno, pues luego con el paso de la vida y de los acontecimientos, bueno, pues te vuelven a saltar. La verdad es que bastante menos que en otros tiempos cuando no tenía abstinencia, pero bueno, ahí tenemos el paso 10 cada día para poder seguir trabajando en ellos. Yo sé que son los defectos que me hacen, bueno, pues alejarme de mi centro y de mi poder superior, que son el miedo, el pensar que pobrecita de mí, que todo me viene a pasar a mí, y el egoísmo de actuar siempre desde mí misma y sin escuchar a los demás. Entonces con esto ya tengo tarea para toda la vida, y protegida, bueno, pues con ese poder superior que siempre lo tengo ahí, al que cada día le hablo, al que cada día le cuento y al que cada día pues le doy muchísimas gracias,
por haberme traído hasta aquí y tener una vida mucho más sencilla, mucho más agradable y más llena de todo lo que necesito, viendo en cada cosa que me ocurre la mano protectora de Dios ahí. Si me ocurren cosas que no me gustan, pues para ver ahí otra vez en qué puedo cambiar, en qué puedo mejorar, en qué puedo servir mejor a Dios y a los demás. Y bueno, pues esto es una vida, no la que tenía yo antes, que estaba huida del mundo, queriendo hacer, bueno, cosas imposibles. Con este programa las cosas se hacen sencillas y muy, muy llevaderas. Bueno, pues luego llega el paso 8, el paso 9. Bueno, pues seguimos, proseguimos. Aquí tengo que hacer, bueno, pues cartas de reparación a las personas a las que ofendí, empezando por la mía propia, que estoy en el paso 8 y es la primera persona que tengo que reparar porque, bueno, me odié a mí misma muchas veces, me insulté y me peleé, bueno, pues pensando que no valía nada, que, bueno, que no tenía remedio, que era imposible convivir conmigo y, bueno, tantas cosas que siempre pues me ponía ceros encima de mi persona. Ahora pues ya eso no me ocurre. Ahora me quiero, me respeto, me doy amor. No hago las cosas perfectas, lo sé, pero sé que tengo muchas más virtudes que defectos y que bueno, pues que soy un ser aceptable y que soy un ser querido por todos los que me rodean y que sé respetar a otros y que sé retirarme a tiempo y que sé hasta dónde está mi límite, mi punto y cuál es mi tiempo para descansar y sé a quién me tengo que dirigir cuando quiero descansar bueno, pues con todas las herramientas del programa y con todo lo que tengo que hacer. Mis días transcurren plenos de vida y bueno, de mucha ilusión y de unos quehaceres que realmente merecen la pena. En las cartas de reparación, bueno, pues sí, las he hecho y bueno, algunas ni siquiera las he entregado. Sencillamente, bueno, las tengo ahí, por ejemplo, tengo una carta escrita a mis hijos en el que, bueno, pues les pido perdón, ¿no?, por las veces pues que los maltraté, les grité, les humillé, etcétera, etcétera. Aparte de todo la comida basura que les di de comer. Pero no me he puesto a leerles la carta nunca, pero es que la tengo grabada a fuego en mi mente y cada vez que surge pues bueno, algo que nos ocurre cuando estamos reunidos y demás y a lo mejor sacan a colación alguna historia, bueno, pues yo ahí les relato, recito la carta entera y les digo que me perdonen, que estaba mal, que estaba fuera de mí, que además tenía mucho miedo, siempre tenía miedo que les pasara algo, siempre, bueno, pues como eran mis hijos pensé que mi propia vida pues los estaba maldiciendo. Hoy es todo lo contrario, gracias a Dios. Y bueno, la respuesta que tengo de mis hijos es la de que siempre me apoyan, me disculpan y siempre me dicen que mamá, gracias, que soy una campeona y que otra en mi lugar no hubiera salido tan airosa como yo había salido. La verdad es que siempre estuve muy, muy protegida y muy querida por mi poder superior. Después otras cartas como, por ejemplo, con hostelería, que también, bueno, pues la hice, porque, bueno, es mi trabajo hostelería. También no se la pude leer a nadie porque, bueno, hostelería es una empresa y es algo con lo que estaba muy dolido. Y bueno, pues ahí también tuve que doblegarme y saber que, bueno, que yo he sido cocinera toda mi vida solo por mi afición a estar cerca de la comida y poder comer todo lo que quisiera. Entonces, bueno,
pues como es mi oficio y no me puedo todavía retirar y tengo que vivir de él, bueno, pues cada día de mi vida le pongo el máximo respeto, ¿no? Porque al fin y al cabo ha sido mi medio de vida y, y bueno, y que hay muchas cosas que no están bien, pero yo pongo mi parte pues para tener en mi trabajo lo mejor llevadero posible. Así que bueno, pues mi reparación también infinita para una rama de hostelería en la que ha sido muy dura la vida conmigo en ella. Y bueno, ahora ya me queda poco tiempo ya que de trabajo porque me retiraré en poco tiempo. Todo lo más 1 año y medio o 2 los que tenga que trabajar. Y bueno, pues todo se quedará ahí. Y, y sabiendo realmente que hice todo lo posible, bueno, pues por ganarme la vida lo mejor que pude y, y peleando pues cada día con todas las dificultades, que son bastantes, y sobre todo para mí, comedora compulsiva, teniendo tantos alimentos de que manipular a todas horas, y bueno, y luego también una profesión en la que el sistema nervioso se altera por el estrés, y bueno, el mío estaba súper alterado también por lo que comía. Y bueno, pues con esto ya me despido en mi intervención para este servicio de este día y bueno, esperando que alguien le sirva y que no tenga miedo de empezar a hacer su cuarto paso porque es liberador, porque es lo mejor que puede uno hacer y porque es verdad que se necesita mucho valor, pero ese valor viene de nuestro poder superior y nuestro poder superior siempre nos ayuda para que hagamos lo que necesitemos hacer en cada momento de nuestra vida. Os envío un gran abrazo a todos los que me escuchéis en esta junta de compañerismo y os deseo un feliz día de domingo en abstinencia y en paz. Un abrazo muy grande desde León, en España. Muchas gracias, Mar, por tu compartir y por tu fotografía. Siguiendo con el orden, la compañera Kena nos va a hablar de los pasos 10, 11 y 12. Buen día, compañeros de Una Visión para Ti. Yo soy Kena, comedora compulsiva, recuperada y abstinente desde el 10 de julio de 2019 gracias a mi poder superior. Gracias a todos ustedes por permitirme compartir mi experiencia trabajando los pasos 10, 11 y 12. Quisiera comenzar compartiéndoles un poco de mi historia como comedora compulsiva. Yo desde pequeña me recuerdo refugiada en la comida. De entre los recuerdos más remotos que tengo está que cada que en mi casa había problemas, porque vaya que los había, con 3 tíos y 3 medios hermanos con problemas mentales, yo en lo primero que pensaba era en aprovisionarme de comida para resistir la incertidumbre y hacer frente al caos. Ya un poco más grande recuerdo hacer competencias de comida con una de las chicas del servicio de la casa. A ella quizá la motivaba la pobreza de su hogar y a mí esta enfermedad de la que no tenía ninguna conciencia. Recuerdo también haber robado chocolates de la tienda de mi madre para comerlos a escondidas. En ese tiempo, aunque comía desmesuradamente, no subía mucho de peso. Pero cuando iba terminando la preparatoria, mi padre muere y para mí fue una de las experiencias más dolorosas y en 3 meses aumenté 33 kilos. Grandes cambios acontecieron en mi vida. Entré a la universidad a estudiar filosofía, lo que constituyó un enorme reto para mí. Me vine a vivir a la Ciudad de México y me parecía monstruosa. Me llené de acné y mi cuerpo se transformó radicalmente. Allí conocí lo que es la dismorfia corporal, porque yo no comprendía por qué decían que estaba gorda, aunque sabía que ya estaba pesando casi 90 kilos. Al año siguiente comencé a trabajar. Por la mañana estudiaba y por la tarde trabajaba. Enfrentaba una presión enorme y en lugar de pasar a comer en el trayecto de la universidad al trabajo,
Pasaba a comprar 1 kilo de chocolates, mismos que devoraba en una sola tarde, y así día tras día. Recuerdo sumamente sombría esa etapa de mi vida, porque ya ni la comida era un refugio, ya la había aprendido a usar como castigo. La lectura en ese momento era mi único refugio. Cuando ya estaba a punto de terminar mis estudios universitarios y cuando ya casi me había resignado a vivir gorda, descubrí un médico que daba una dieta y unas pastillas que seguramente eran anfetaminas, y me convertí en un acordeón, y apareció la obsesión por las dietas y descubrí otra manera de hacerme daño. Probé cuanta dieta y tratamiento estuvo a mi alcance. Subí y bajé de peso infinidad de veces por más de 18 años. Alternaba periodos de dietas súper estrictas e irracionales con periodos de comer compulsivo, haciéndole un daño irreversible a mi cuerpo, ya que en una absurda dieta a base de grasas dañé mi tiroides. El daño no fue únicamente físico. Mi estado emocional era un caos, siempre irritable, siempre inestable. Durante esa época me casé y tuve 2 hijos. A ellos les tocó vivir durante sus primeros años de vida la inestabilidad de su madre. Hoy estoy convencida que durante todos esos años de autodestrucción inconsciente, solo un Dios amoroso me contuvo y me mantuvo medianamente funcional. Después de toda esa carrera compulsiva, llegué a vivir a una pequeña ciudad del sur de Veracruz y en ese lugar descubrí comedores compulsivos anónimos. Al otro día comenté mi hallazgo con una amiga y me comentó que una de sus amigas asistía a ese grupo. Intenté que ella me dijera cuál era su dieta, pero solo me contestaba: ve al grupo. Así que me animé a asistir. Reconocía que lo que había intentado para bajar de peso hasta ese momento era sumamente irracional y pensaba ir solo por un tiempo en lo que aprendía a comer adecuadamente. Esa era mi actitud cuando por primera vez recorrí ese pasillo para llegar al grupo. Pero ya que llegué allí, me explicaron la naturaleza triple de la enfermedad y comprendí que no iba a poder hacerlo sola. Entonces me aferré al programa y a partir de ese noviembre de 2002 tomé la abstinencia de una manera radical. Mi abstinencia era 0 azúcar, 0 harinas y 0 alcohol, aunque no pesaba ni medía mis alimentos. Leía las etiquetas y estaba muy atenta a no consumir ninguna de esas sustancias en ninguno de mis alimentos. La valentía de mis compañeras de grupo abrió la caja de Pandora de mi historia de vida que yo tenía archivada en los sótanos del inconsciente, guardados con el candado de la comida compulsiva. Sin embargo, ya sin esas defensas, los demonios de las catacumbas comenzaron a emerger y tuve que ir a terapia. Aunque esa experiencia en terapia no fue muy productiva, eso me llevó a estudiar psicoterapia y a trascender y resignificar mucho de mi historia de vida. Mi madrina en esa agrupación fue un gran pilar en mi vida. Mi gratitud hacia ella es inmensa. Con ella estudiaba los pasos, quizá no con la misma profundidad que lo hacemos aquí, pero gracias a su amorosa guía logré llegar a mi peso saludable. Mantuve mi abstinencia completa por más de 14 años y durante ese tiempo coseché los frutos del programa. Mis compañeras también fueron grandes maestras de vida y me enseñaron a disciplinarme, a ser humilde, a hacer servicio y a hacer unidad. Y también con ellas estoy infinitamente agradecida. Durante esa época logré terminar una maestría y un doctorado y pude afrontar sobria grandes retos de mi vida personal. Mis responsabilidades laborales crecieron y ya no podía asistir a ese grupo presencial. Sin embargo, mantenía mi oración y lectura diarias y eso me mantuvo sobria por muchos años. Hasta que regresamos a vivir a la Ciudad de México y la cantidad de productos light que estaban a mi alcance y que yo creía que eran inocuos abrió la puerta del infierno. Y entonces me di el permiso de comer un postre y eso desató el caos. Recaí y la recaída fue estrepitosa.
En 3 meses subí 6 kilos. Intenté retomar mi abstinencia, pero ya no pude. Volví a dejar el azúcar, la harina y el alcohol, pero ya no me sentía ni limpia ni liberada. Me descubría nuevamente comiendo vorazmente. Otra vez salivaba cuando otros comían algo que yo no podía comer. Y apareció otra vez la obsesión por bajar de peso. Nuevamente me sentía gorda e infeliz. Fue cuando reencontré a mi madrina y me transmitió el mensaje de una visión para ti. Al principio el plan de alimentos me parecía tan radical que me asustó. Sin embargo, mi desesperación me hizo buscarla al mes siguiente y al otro día de que me dio el link de esta cadena, busqué a la que hoy es mi madrina e inicié mi abstinencia completa ese 10 de julio de 2019, gracias a mi poder superior. Ingresar a una visión para ti fue regresar nuevamente a casa, volver a sentirme limpia y segura. Pero como las capas de una cebolla, mi poder superior me fue librando ahora de los endulcorantes. Y eso para mí fue un gran reto. Jamás me imaginé el poder adictivo de estas sustancias hasta que estuve abstinente de ellas. Liberarme también de almidones y de algunas frutas ricas en azúcares fue una experiencia difícil al principio y maravillosa después. Otra gran bendición para mí fue la inquebrantable disciplina que mi madrina tuvo conmigo siempre. Comprendí en este grupo que dejar que un adicto haga su voluntad y no se discipline es prepararlo para otra recaída. Y yo ya no quiero volver a vivir esa experiencia. Así que con trabajo diario, consistente, constante y comprometido, mi poder superior me volvió a dar otra oportunidad, que hoy valoro muchísimo más. Recuerdo que en el grupo de CCA había un póster que contenía el párrafo que tiene las promesas del programa. Y recuerdo leerlo pensando que esas promesas eran inaccesibles en mi vida. Y cuando lo estudié con mi madrina me di cuenta que aún con mi imperfección, aún con los retos que en el día a día la vida me presenta, estas promesas del programa estaban floreciendo en mi vida. Hoy me siento reconciliada con mi historia personal, serena, productiva y feliz. Mi cuerpo no solo se liberó de grasa, sino de enfermedades y dolencias. Y así como sanó mi cuerpo, han ido sanando mis vínculos más importantes y hoy me siento amada y en paz. No soy perfecta, pero me siento a gusto. Sin embargo, la vida es vida y yo soy un ser imperfecto que necesita estar muy al pendiente y llevar un inventario personal para enmendar inmediatamente cualquier falta que cometa y para estar atenta de cuándo surgen en mi día a día el egoísmo, la deshonestidad, el resentimiento y el miedo. Y en eso consiste el 10º paso, en la realización diaria de este inventario que me ha permitido avanzar en la vida libre de resentimientos, motivos falsos y egoístas. Y cuando estos surgen, poder pedirle a Dios me libere de ellos y me dé la humildad y la valentía para hacer las reparaciones pertinentes. A medida que he ido viviendo consciente y comprometidamente este 10º paso, me he percatado de cuánta soberbia habitaba en mi ser y lo difícil que era para mí admitir mis errores. En este programa he ido desarrollando humildad para aceptar mis fallas y he descubierto que es mucho más fácil de lo que me parecía. Con respecto a la comida, me siento en este momento liberada de la tentación y neutra ante ella. Y tengo clara conciencia de que no ha sido mérito mío, sino que me ha sido dada por la gracia de mi poder superior, y ese es el milagro. Hoy más que nunca estoy consciente de que el comer compulsivo es un enemigo sutil, y por eso sé que no puedo descuidar ni un solo día este programa espiritual. Sé que no estoy curada y que no lo estaré nunca. Que el estudio, el cuidado y amor que ponga mi abstinencia completa, mi conexión espiritual con este grupo y con mi poder superior,
me dará una suspensión diaria de esta sentencia de muerte. Cada día al despertar me arrodillo y le pido a mi poder superior su acompañamiento amoroso, su guía y sabiduría para mi día. Sin embargo, me asumo como un ser imperfecto que necesita pedir orientación de mi madrina, de otros compañeros y de mi grupo de pasos 10, 11 y 12. Con respecto al 11º paso que sugiere la oración y la meditación, yo quiero comentar que desde pequeña fue para mí muy importante la búsqueda de Dios en mi vida. Yo no crecí en un hogar muy religioso y recuerdo escaparme al catecismo porque para mí era muy bello. Cuando tenía 12 años de edad llegó a mi pueblo una comunidad de sacerdotes jesuitas, quienes fueron mi refugio, mis guías espirituales y con quienes a la fecha conservo una amistad entrañable, y me dieron la oportunidad de vivir los ejercicios espirituales en varias oportunidades. Sin embargo, sumida en mi obsesión por la comida, creo que viví esa práctica espiritual con muy poca profundidad. A partir de mi tercer paso, NOA regular, se hizo una práctica constante en mi vida la oración diaria. Y a partir del estudio concienzudo del libro grande de Alcohólicos Anónimos, fui comprendiendo la espiritualidad de este programa, que consiste en dejar que sea Dios, como yo lo concibo, el que dirija cada uno de mis días. Hacer con conciencia y profunda responsabilidad la pequeña parte que me toca a mí para dejarlo actuar a Él. Mi madrina me enseñó cómo, de manera práctica y sostenible, en el contexto del libro grande, dejar entrar a Dios en mi vida comienza desde que al despertar pongo en sus manos los planes de mis 24 horas. Hago mi plan de alimentos y me mantengo sobria pesando y midiendo mi comida. Ya con la mente clara y el cuerpo liberado, mi día puede transcurrir con más serenidad y, como dice el libro grande, al pensar en nuestro día tal vez no podamos determinar el curso a seguir. En este caso, le pedimos a Dios inspiración, una idea intuitiva o una decisión que me he podido dar cuenta cómo en muchas ocasiones vienen las respuestas y en un estado de mayor serenidad puedo fluir con la vida. Sin embargo, me debe quedar claro que necesito estar muy conectada con mi poder superior para no pagar el precio de la presunción por sentirme iluminada. He aprendido a cambiar la oración de petición centrada en mí por la oración de gratitud y de guía y dirección que me permita hacer su voluntad y no la mía. No ha sido fácil, lo confieso. Sigo trabajando en ese propósito. He tenido la fortuna de acompañar a varios sacerdotes y religiosas en su proceso terapéutico y he podido compartir con ellos algunos encuentros de desarrollo humano y escuchando de ellos sus guías y sugerencias. Y ya libre de los alimentos compulsivos, he podido valorar mucho más sus aportaciones. El estudio y la práctica del paso 11 me ha enseñado que yo no soy la directora del espectáculo, que mi vida dirigida desde mi ego y mi inestable fuerza de voluntad fue un caos. Una de las cosas más hermosas de las que me di cuenta en este 11 paso es que yo, que me consideraba muy disciplinada, en realidad era muy indisciplinada, pero que Dios, el dueño de todo, me está disciplinando. Entonces, ¿qué más puedo pedir? La primera vez que mi madrina me solicitó que me agregara a la lista de madrinas me dio mucho miedo. Me preguntaba si sería capaz de establecer sanos límites con mis ahijadas y si lograría transmitir profundamente cada uno de los principios espirituales que guían este programa. Sin embargo, me animó darme cuenta que no hay nada que garantice más la inmunidad contra el comer compulsivo como trabajar con otros, y la experiencia ha sido maravillosa. Ver a las personas recuperarse, ver cómo ayudan a otras, ver cómo desaparece en sus vidas la soledad, ver
crecer esta agrupación y desarrollarse alrededor mío. Tener una multitud de amigos y amigas es una experiencia que nadie debe perderse, dice el libro grande, y así ha sido en este tiempo de poder acompañar a otras personas en este hermoso camino de la recuperación. He tratado de transmitir el mensaje de una manera sencilla, sincera, desde el corazón, para que otros comedores compulsivos que todavía sufren encuentren esta solución y puedan ser partícipes de este milagro. He sido muy respetuosa con aquellas personas que todavía no están listas, tanto en el amadrinamiento como en la transmisión del mensaje. Y aunque ha sido doloroso para mí ver cómo algunas de mis ahijadas han recaído, se van o dejan de estudiar, confío en que Dios les muestre el camino con otra madrina o en otro momento. Eso también es parte del 11º paso y dejar de creerme la directora del espectáculo. Cuando sea su momento, estoy segura que habrá una mano que se extienda para ellas y ellos. Afortunadamente, algunos de mis amigos y de mis amigas se están recuperando en este programa y me siento muy feliz de ver sus progresos. Cada una de las recomendaciones que el libro grande ofrece para el trabajo con otros han sido de gran utilidad para mí. He comprendido que el trabajo con otros es delicado, preciso y requiere de mí varias cualidades que he de desarrollar a lo largo del programa. Requiere de mí respeto irrestricto a la decisión de otros, de mi humildad para llevar con sencillez el mensaje, pero sobre todo me pide congruencia, ya que este programa es de atracción y no de promoción. Se requiere que los cambios se noten en mi cuerpo, en mi rostro, en mi mirada y sobre todo que se perciban encarnadas en mi vida las promesas del programa. Así que necesito aplicar el programa con todo mi corazón y con toda autenticidad. ¿Es eso una tarea titánica? Cualquiera que no haya vivido el programa puede pensar que es así. Sin embargo, el programa me invita a mantenerlo simple, un día a la vez, tomar todas las herramientas del programa para que poco a poco vaya encarnando y haciendo vida los principios espirituales que rigen este hermoso camino de recuperación. Es fácil que me duerma en mis laureles y que piense que ya estoy curada y ya no tengo que esforzarme más. Puede ser. El comer compulsivo es una enfermedad insidiosa y podría engañarme en cualquier momento. Mas si cuido como el tesoro más preciado mi recuperación, si sigo conectada haciendo unidad con ustedes, si hago servicio y me mantengo trabajando con otros, se mantiene remota la posibilidad de una recaída. Gracias, compañeros, por todo lo que ustedes aportan a mi vida. Gracias por sostenerme y regalarme un día más de paz y de serenidad. Que su poder superior, tal como cada uno de ustedes lo conciba, los bendiga siempre. Muchísimas gracias.